Bien, chicos, entonces pasemos a la práctica el día de hoy. Vamos a la pregunta número 1. Bien, en esta pregunta me pide, el indigenismo es una corriente de carácter reivindicativo y de alcance nacional que se da a conocer poco después de la caída de la llamada República Aristocrática, en una época de gran efervescencia política y de creación de partidos políticos de raigambre popular como el APRA y el Partido Comunista Peruano. A este periodo político y social se le conoce como, bueno, si está después de la República Aristocrática, obviamente ya sabemos la respuesta, cuál es el gobierno que está después de la República Aristocrática. Dicho sea de paso, la República Aristocrática se da hasta 1919, ¿no? Que es después de esto donde empieza el famoso oncenio de Leguía. ¿Por qué no era la A? Recuerda que la prosperidad falaz está en el siglo XIX y ni siquiera está pues en el indianismo, ¿no? Está en la etapa del romanticismo peruano. Recuerda Ricardo Palma, Salaberry, ¿no? Bien, aquí estaría la respuesta, que sería la B. En el caso del Ochenio de Odría, recuerda que el Ochenio de Odría se contextualiza a la misma vez del surgimiento, por ejemplo, de la generación del 50, ¿sí? Porque el Ochenio de Odría abarca 1948 a 1956, digamos, el inicio de la generación del 50 se da en esa etapa. Es la etapa de posguerra también a nivel mundial, porque ha terminado la Segunda Guerra Mundial. La etapa de reconstrucción nacional, que estaría en la D, estaría en el mismo contexto del realismo peruano. El realismo peruano, Clorinda Mato, González Prada, están en este contexto de reconstrucción nacional. Entonces, la clave aquí sería la B. Muy bien. Entonces, pasemos a la segunda pregunta, ¿sí? Vamos a la pregunta número 2. Bien. En la pregunta número 2 me dice, según las características señaladas por el crítico Tomás Escajadillo para describir al indigenismo que se va a desarrollar de manera productiva a nivel nacional, escoja la alternativa que sea ajena a su enfoque, o sea, aquella que no tiene que ver con lo que él planteó. Recuerda que Tomás Escajadillo nos habla de la reivindicación del indio, ¿verdad? Dentro de lo que sería la característica del indigenismo, hay un afán de reivindicación, de que se conozca al hombre de los Andes, no solamente pues con una visión, digamos, paternalista, únicamente como lo veíamos, por ejemplo, en el caso del indianismo, que él también menciona esa etapa indianista, por ejemplo, cuando él menciona este primer momento del indigenismo, que es la etapa indianista, donde es más una visión romántica, romántico-realista con Clorinda Mato y más de estilo pues exotista ya ¿no? Con García Calderón. Bien. El indigenismo ortodoxo con López Albújar y Ciro Alegría, por ejemplo. Aquí vemos, como te decía, la parte, lo bueno y lo malo, ¿no? Que habíamos mencionado también. Entonces hay un alejamiento de la idealización romántica del indígena, sí, en el indigenismo ortodoxo lo hay. ¿Tiene una mayor cercanía al mundo del habitante andino? Claro que sí. Vamos a ver que el, el personaje principal es el hombre del Ande, ¿sí? Se vuelca en este personaje su forma de pensar o se quiere alcanzar en un primer momento, a ver cómo pensaría, qué opinaría este hombre de los Andes, cómo lo diría, ¿no? Y luego ya con el neoindigenismo se explora incluso lo interno, lo psicológico, la cosmovisión andina. Entonces hay un acercamiento, claro que sí. Busca la independencia nacional frente al capitalismo. Esta no es una característica que Escajadillo resalte, ¿no? Independencia nacional frente al capitalismo. Aquí vemos una cuestión ya no tanto cultural, sino más que todo económica, digámoslo así, legal, quizá incluso política, ¿no? Definitivamente política, pero no lo plantea Tomás Escajadillo, ¿no? Bien. Listo, ahí estaría la 2. Vamos a la número 3. ¿Sí? Vamos a la número 3.
Cuando tengamos pueblos sin espíritu de servidumbre y militares y políticos a la altura del siglo, recuperaremos Arica y Tacna. Y entonces, y solo entonces, marcharemos sobre Iquique y Tarapacá. Daremos el golpe decisivo primero y último. Para ese gran día que al fin llegará porque el porvenir nos debe una victoria, fiemos solo en la luz de nuestro cerebro y en la fuerza de nuestros brazos. Considerando el fragmento citado del discurso en el Politeama de Manuel González Prada, marque la alternativa correcta que alude a una característica de su obra, o sea, una característica de la obra de González Prada, basándonos en este fragmento del discurso en el Politeama. Bueno, vemos cuestiones formales, ¿no? Por ejemplo, algo formal, digámoslo así, sería, por ejemplo, la escritura, la ortografía, la ruptura de la ortografía, aunque dentro de las alternativas no vemos ninguna característica formal, va más hacia el contenido, ¿no? Leamos las alternativas. Renovación social de los políticos, nacionalismo agresivo y reivindicativo, propósito moralista y anticlerical, crítica agresiva a las instituciones. Bien, aquí nos está señalando, cuando tengamos pueblos sin espíritu de servidumbre. ¿Te acuerdas que te había mencionado que González Prada planteaba dos elementos que fueron los causantes, las armas que tuvo Chile para derrotarnos? Él decía que era nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre, ¿sí? Entonces, por eso menciona, cuando tengamos un pueblo sin ese espíritu de servidumbre y militares y políticos a la altura del siglo, recuperaremos Arica y Tacna. Arica y Tacna eran los territorios que nos quitó Chile en esa guerra, ¿no? Recuerda que en ese momento Tacna todavía no estaba como parte del Perú. Tacna regresa hacia 1929. Cuando González Prada escribe el discurso en el Politeama es 1888. Y menciona, y solo entonces marcharemos sobre Iquique y Tarapacá. Iquique y Tarapacá era el territorio que le quitó a Bolivia, ¿no? El territorio que Chile le quita a Bolivia. Daremos el golpe decisivo primero y último. Es decir, lo que está señalando es recuperar todo aquello que nos quitó, incluso que le quitó a Bolivia, se recupera todo ese territorio, ¿no? Es decir, recuperar lo nuestro y recuperar lo que le quitó también a Bolivia. Para ese gran día, que al fin llegará porque el porvenir nos debe una victoria, el porvenir, el futuro, nos debe una victoria. O sea, hemos sido derrotados, entonces llega el momento de ahora tener nosotros la victoria, ¿no? Fiemos solo en la luz de nuestro cerebro, es decir, vamos a reivindicar, vamos a resarcir esa pérdida que hemos tenido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la luz de nuestro cerebro, es decir, la inteligencia, el conocimiento y la fuerza de nuestros brazos, ¿sí? Fuerza y conocimiento. Bien. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que con estas expresiones recuperaremos a Arica y Tacna, marcharemos sobre Iquique y Tarapacá, daremos golpe. O sea, nos han golpeado, pero ahora nosotros vamos a dar el golpe. ¿Qué se está mencionando aquí? Un revanchismo, ¿sí? Entonces, recuperar aquello que se nos fue quitado. Por eso hablamos, pues, de enardecer, porque a quien escuche esto después de esa pérdida de territorio digamos, enardecer los ánimos y decir, mira, sí, tenemos que recuperar, ¿no? El porvenir nos debe una victoria, tenemos que recuperar eso, ¿bien? Por eso hablamos de un nacionalismo agresivo, por eso dice la fuerza en nuestros brazos. Vamos a recuperar, nos quitaron, ahora le vamos a quitar, y le vamos a quitar el doble, ¿no? Entonces hablamos ahí de un nacionalismo agresivo. Ojo, en ningún momento estoy diciendo que eso esté bien, ¿ah? Ya, solamente estoy interpretando lo que dice González Prada, por si acaso. Bien. Sí, González Prada tenía un revanchismo hacia Chile, definitivamente. No era exactamente lo común en la época de González Prada, más adelante sí se vuelve más común este revanchismo, pero vamos a ver sí que tiene palabras muy, muy fuertes para esta situación, ¿no?
este revanchismo, ese antichilenismo que tiene González Prada en algún momento. Vamos a ver que él mismo dice que hay dos sentimientos que van a regenerar el Perú, ¿no? El amor a la patria y el odio a Chile, dice él, ¿no? Lo menciona así en el discurso en el Politeama. Te invito a leer el discurso en el Politeama para que puedas comprobarlo. Seguramente que ya lo has leído, tú eres repaso, obviamente ya lo leíste hace tiempo. Bien, vamos a la pregunta número 4. Bien. Los males causados por la falta de sinceridad y honradez resaltan en los diarios de Lima, casi todos sin opiniones fijas ni claras, defensores sucesivos del pro y del contra, apañadores de los más odiosos negociados fiscales, voceros de bancos, empresas de ferrocarriles, compañías de vapores y sociedades en que imperan el agio y el monopolio. A ver. Considerando el fragmento citado de nuestro periodismo, en Horas de Lucha, de Manuel González Prada, recuerda que esta obra es otra de las obras emblemáticas de González Prada en los ensayos. Recuerda que González Prada tiene dos tipos de obras, ¿no? Unas obras que son poéticas, ¿no? Como exóticas, minúsculas, y las otras que son ensayísticas. Donde están horas de lucha, está también páginas libres. En Horas de Lucha, donde critica más, encontramos esta sentencia, ¿no? Bien, a ver, hace una clasificación de los diarios, realiza una dura crítica social, muestra un nacionalismo agresivo, describe la situación de las instituciones. A ver, ¿cuál de ellas es? Bueno, en el caso de la A, hace una clasificación de diarios, no, menciona que los diarios son apañadores, ojo esta palabra, ¿no? Apañar quiere decir que algo así como una persona que cubre, ¿no? Le cubre las espaldas a otro, ¿no? Digamos, que permite que este otro haga cosas malas y lo sabe, pero no dice nada, se queda callado, ¿no? ¿Sí? Eso es un apañador, ¿no? Un apañador. Bien, en la A no sería, porque dice es una clasificación de los diarios, en el fragmento no se menciona una clasificación de diarios, solo se alude de manera genérica a los diarios de Lima, ni siquiera dice hay algunos, o sea, para González Prada ni uno se salva, dice los diarios de Lima, ni uno se salva, ¿sí? No tienen una conducta correcta, por eso dice son apañadores, defensores sucesivos del pro y del contra, ¿no? Realiza una dura crítica. Bueno, al decir que los diarios son apañadores de cosas malas, ¿no? Apañadores de negocios fiscales, de los más odiosos negocios fiscales. Aquí hace ya una alusión a qué? A que no es algo bueno, no es algo correcto, ¿sí? Voceros de bancos, ¿no? O sea, salen a favor de los bancos. Empresas de ferrocarriles abogan por ellos, dan una opinión. Se supone que un periodista debe ser debe ser objetivo, ¿no? No debe estar ni a favor ni en contra de nadie. Solamente informar lo que se ve así de manera general, ¿no? Pero no, se ponen de parte de alguien. Por eso dice, ¿no? Voceros de los bancos, voceros también de las empresas de ferrocarriles, de las compañías de vapores, ¿no? Y recuerda que en esta época de González Prada, el Perú estaba en una gran crisis. Y para colmo, años después se firma el contrato Grace, que es donde prácticamente se regalan mucho del Perú, ¿no? Mucha gente criticó ese nefasto contrato Grace, ¿no? Y bueno, entonces aquí sí vemos esto, de que hay una gran crítica social, ¿no? La falta de sinceridad y de honradez se va a criticar definitivamente, ¿no? Los males causados por la falta de sinceridad y de honradez. Los diarios, ¿no? De Lima no tienen sinceridad ni honradez, dice González Prada. Bien. Aquí sería entonces el caso de la C.
No hay un nacionalismo agresivo porque para que hubiese un nacionalismo agresivo tendría que haber un afán revanchista. Y describe la situación de instituciones, no está describiendo a las instituciones, se está refiriendo específicamente a los diarios de Lima, ¿sí? El periodismo en Lima, específicamente. Muy bien, vamos a la pregunta número 5. Bien, entonces en este texto, en la pregunta 5, ¿ya? Nos pide, a partir del fragmento citado de la conferencia en el Ateneo, selecciona la alternativa correcta que alude a una característica de su obra. Bien, se habla aquí de los idiomas, por ejemplo, ¿no? Dice, los idiomas se vigorizan y retemplan en la fuente popular más que en las reglas muertas de los gramáticos. Mira, los idiomas se vigorizan y retemplan en la fuente popular, ¿sí? Es decir, que el idioma toma fuerza más, ¿dónde? ¿Dónde toma más fuerza? En el pueblo, es decir, en el lenguaje común, ¿sí? En las personas, más que en las reglas gramaticales, ¿no? Y en las exhumaciones prehistóricas, y más que en las letras muertas de gramáticos y en las exhumaciones prehistóricas de los eruditos. De las canciones, refranes y dichos del vulgo brotan las palabras originales, las frases gráficas, las construcciones atrevidas. Las multitudes transforman las lenguas, como los infusorios modifican los continentes. Muy bien. Esta parte final es bastante interesante porque nos dice que los dichos, las frases, las construcciones, incluso aquellas construcciones atrevidas. ¿A qué se refiere? A que no antes vista y que son parte pues de la creatividad del pueblo. Esas son las que quedan, esas son las que perviven. Y recuerda que ya antes Ricardo Palma había hecho estudios sobre esos dichos, esos refranes típicos del lenguaje criollo, por ejemplo, que tenía Lima, por ejemplo, en caso, ¿no? Entonces, vamos a ver que González Prada es resaltado a la vez por Mariátegui porque justamente a este fragmento hace alusión Mariátegui en su 7º ensayo, cuando menciona que González Prada no era ajeno, ¿sí? No era ajeno a ver la importancia, por ejemplo, del carácter popular, ¿no? Y que la literatura, por ejemplo, se nutría de eso, se nutría de esas creaciones populares, más que de reglas y de normas gramaticales, lingüísticas, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar la alternativa correcta con respecto a ello, a lo que alude una característica de la obra de González Prada. Muy bien, entonces, a ver, interés por los temas lingüísticos y académicos. Bueno, aquí no me está hablando de reglas lingüísticas, es al contrario, me está diciendo, pues que los idiomas van a tener más fuerza en el pueblo que en cuestiones lingüísticas gramaticales, ¿no? Académicas, entonces no sería acá. Valoración de los aportes populares en la sociedad. Aquí hay una importancia de lo popular, lo menciona González Prada, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, que no solamente lo asocia que es valioso en la sociedad, sino para qué sirve, ¿no? Entonces, aquí no es solamente para la sociedad, ¿no? Valoración de los aportes populares, no son aportes, sino específicamente qué tipo de aportes, ¿no? Bien, si se valora el aporte específicamente para la creación, ojo, va González Prada a algo específico, ¿no? ¿Va a qué? A lo literario, porque justamente este texto va a ser resaltado en el 7º ensayo, donde se habla de la importancia de la literatura. El 7º ensayo de Mariátegui resalta este texto de González Prada, ¿sí? Muy bien. Profunda crítica a la sociedad social de las instituciones. No hay crítica a instituciones sociales, de gobierno, políticas. En este fragmento no. Búsqueda de nuevos caminos en la literatura. Justamente hace alusión a esto, ¿no? Las canciones, refranes. Recuerda que canciones tiene que ver con lo poético incluso, ¿sí? Las frases gráficas, las construcciones
esos son los que se insertan después dentro de la cultura popular, dentro de por ejemplo, los dichos en el lenguaje teatral, incluso ya se había hecho con Ñacatita, ¿no? Entonces, González Prada, de alguna manera, está vinculando esto con el tema de enriquecer el habla viva, y con ello se llega ¿a dónde? Al lenguaje propio de la literatura, ¿no? Bien, entonces, una con más identidad, mejor dicho. Sería acá la clave, la D. Vamos a la pregunta número 6. Bien, en esta parte vemos, con respecto al fragmento citado de la novela Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, se puede evidenciar una característica antecedente del indigenismo en la obra de la autora. Es decir, se ve porque, bien, leamos el fragmento. La persona de don Fernando Marín, recuerda que don Fernando Marín es el esposo de Lucía, Lucía que había sido pues abordada por Marcela, esta señora que quería que Lucía abogue por su esposo Juan Yupanqui para que les den más tiempo para pagar el dinero que debían a los hombres ricos, ¿no? De Quilla. La persona de don Fernando Marín era distinguida en los centros sociales de la capital peruana, y su fisonomía revelaba al hombre justo, ilustrado y en vasta escala, y tan prudente como sagaz, alargándole la diestra a Pancorbo. Recuerda que Sebastián Pancorbo es una autoridad en Quilla, es el gobernador de Quilla. Excúseme, don Sebastián, si interrumpo sus labores, pero el cumplimiento es un deber de humanidad. Me trae a solicitar de usted que le sea devuelta a este hombre la hijita. Mira, cuando dice a este hombre, ¿qué quiere decir? Que Juan Yupanqui está a su lado. Que le sea devuelta a este hombre la hijita que le han tomado sin duda en rehenes por una deuda, y que sea castigado el autor de este delito. Bien, para Fernando Marín, que se hayan llevado a la hija de Juan Yupanqui como, digamos, como una especie de prenda para que él pague, ¿no? O sea, algo así como si fuera una especie de la niña, como si fuera un objeto, y que eso sería la garantía, la niña es una garantía de que él va a pagar el dinero que debe. Eso es un delito, ¿no? Para Fernando Marín, y lo dice así, la han llevado de rehén. Lo dice, la han llevado de rehén, es un delito. No se hace eso, los seres humanos no son cosas, ¿no? Y Sebastián Pancorbo trata de apaciguar esto. Dice, tome usted asiento, mi don Fernando, y hablemos despacio. Estos indios, francamente, no deben oír esas cosas. Es decir, no le digas a los indios que lo que estamos haciendo es un delito. Ellos no deben saber que tomar gente de rehén es delito. Usar gente como garantía, hijos como garantía de pagos, no deben saber que es un delito. O sea, sabe muy bien el gobernador que es un delito. Que llevarse una persona de rehén o de garantía, como si fuera un objeto, un esclavo, es un delito. Y dice, no, no le diga, los indios no deben enterarse de eso. Ellos no deben saber que es algo malo. Para ellos debe ser algo normal, ¿no? La injusticia debe ser algo normal para ellos. Bien, bueno, muy aparte del fragmento, que es un fragmento al cual podemos analizar de muchas formas, me está pidiendo aquí qué es lo que se ve con respecto a la característica del antecedente del indigenismo. Bueno, haber signido como antecedente del indigenismo, recuerda que tiene una visión paternalista. Y aquí vemos esa visión paternalista cuando Fernando Marín está yendo él a abogar por la hija de Juan Yupanqui. Juan Yupanqui como indígena no puede hacerse cargo de una protesta o de ir a denunciar algo, no, porque no le van a hacer caso. Entonces necesita a alguien como Fernando Marín, un hombre distinguido en los centros sociales de la capital peruana, ¿no? Un hombre con una fisonomía de hombre justo. ¿Te das cuenta? Entonces vemos ahí una
visión paternalista. ¿Y por qué razón vemos la visión paternalista? La visión paternalista se da ya que Fernando Marín es el que va a salvaguardar a los indios. Entonces, la redención de los indios requiere la protección de los blancos instruidos, ¿sí? Porque él es el que tiene las virtudes. Fernando Marín es el que tiene las virtudes y él puede mostrárselas a los demás y abogar por los indios. Muy bien, sería acá la B de Barco. Vamos a la pregunta número 7. Estamos por acabar. En la 7, la señora de Marín hizo acopio de amabilidad y razonamiento para interesar a sus interlocutores en favor de Marcela, y dirigiéndose particularmente al párroco, dijo: en nombre de la religión cristiana, que es puro amor, ternura y esperanza, en nombre de vuestro maestro, que nos mandó dar todo a los pobres, os pido, señor cura, que deis por terminada esa deuda que pesa sobre la familia de Juan Yupanqui. Tendréis en cambio doblados tesoros en el cielo. O sea, Lucía Marín trata de convencer al cura con un, digamos así, con un argumento cristiano, ¿no? O sea, la religión es amor, por favor, señor, perdone a estos indios lo que deben y usted va a tener mucho más en el cielo. Y obviamente eso debería convencerlo al cura porque el cura es obviamente solidario, ¿no? Bueno, se supone que está pregonando las virtudes, ¿no? De la caridad, de la bondad, ¿no? Porque es cura. Pero vamos a ver lo que responde el cura, ¿no? El cura Pascual dice: señorita mía, repuso el cura Pascual, arrellanándose en el asiento y apoyando ambas manos en los brazos del sillón, es decir, con una actitud así hacia atrás, ¿no? Todas esas son tonterías bonitas, pero en el hecho, válgame Dios, ¿quién vive sin rentas? O sea, los argumentos de amabilidad, solidaridad, caridad cristiana que se supone que este cura debe tener, él dice, esos son tonterías, sus propias creencias las llama tonterías bonitas. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Vamos a escoger una alternativa coherente con respecto a lo dicho anteriormente. A ver, muestra un firme anticlericalismo contra las autoridades civiles, idealiza al indígena como símbolo de la pureza de la raza andina, denuncia la carencia moral de las autoridades eclesiásticas en provincia, critica a las autoridades religiosas por su escasa amabilidad con los extranjeros. Bueno, no tiene que ver aquí los extranjeros porque la actitud mala la tiene hacia los indígenas, ¿verdad? Bien, acá estaríamos frente a una denuncia de carencia moral, ¿no? Lucía Marín aboga a su buena caridad, a una cuestión pues de permitirle a alguien sobrevivir, ¿no? Como Juan Yupanqui, para que no sea llevado a las minas a trabajar como una bestia. Pero él dice, no, hay que vivir de rentas, ¿no? Hay que vivir del dinero. Entonces, aquí, por ejemplo, no podría ser la A porque no habla de un anticlericalismo contra autoridades civiles. No está frente a autoridades civiles. Autoridad civil sería pues Sebastián Pancorbo, ¿no? Idealiza al indígena, bueno, en esta parte está hablando con el cura directamente. Está hablando con el cura. No es idealizar a un indígena. Denuncia la carencia de moral, sí, el cura no es una persona moral, ¿ya? No es una persona solidaria, que siga los mandamientos de Dios, ¿no? Y todo por aquello que él juró que iba a hacer, ¿no? Con las personas, ¿no? Entonces, vamos a ver que falta sus deberes eclesiásticos y su conducta es sumamente impropia, ¿no? Porque prefiere explotar gente por su bienestar, ¿no? Está cayendo ahí en una visión bastante individual, ¿no? Donde no le importa el prójimo, ¿no? Bien,
Sí hay una crítica, recuerda, contra el sacerdocio, pero no contra el extranjero. Eso ya lo habíamos mencionado también. La C sería aquí. Bien. Vamos a la pregunta número 8, la antepenúltima pregunta. El cura Pascual tomó entonces cierto aire de gravedad y repuso: se trata de que la señora Lucía nos ha llamado para abogar por unos indios taimados, tramposos, que no quieren pagar lo que deben. Y para esto ha empleado palabras que, francamente, como dice don Sebastián, entendidas por los indios, nos destruyen de hecho nuestras costumbres de reparto, mitas, pongos y demás. No consentiremos. ¡Qué caray! Gritaron Estéfano y todos los oyentes. Bien. Con respecto al fragmento citado de la novela Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, tomando en cuenta la función social y política de la novela, según la autora, podemos afirmar que la novela... Bien, bien. Y esto se vincula, chicos, a algo que había mencionado yo en la explicación teórica. Y es que Clorinda Mato tiene una función con la novela. Recuerda que ella resalta que la novela debe mostrar lo bueno y lo malo, ¿sí? Lo bueno y lo malo. Entonces, dentro de lo que sería, pues, la novela Ave sin nido, ella menciona que la novela es una fotografía, ¿ya? Donde vas a encontrar virtudes y defectos de una sociedad. Las virtudes para exaltarlas y los defectos para corregir. Entonces, para la novela, la función social y política de la novela, según la autora, es justamente de la corrección, ¿sí? Tenemos este fragmento donde hay gente corrupta, ¿no? Donde hay grupos de poder que dicen, no, no vamos a consentir que nos quiten los repartos, las mitas, los pongos, ¿no? De ahí sacan dinero, explotando gente, ¿sí? Abusando del poder que tienen. Entonces, esto es algo negativo. Por lo tanto, aquí, ¿cuál es la función que va a cumplir la novela? De corregir, ¿sí? ¿Resolver problemas sociales en provincia? No, no es que la novela va a resolver los problemas sociales. Que la novela debe criticar las malas prácticas de todo grupo social sin preferencia. Ojo, el texto presenta obviamente una visión todavía paternalista, parcializada, de defensa al indio, ¿ya? No es sin preferencia. En este caso sí vemos una visión parcial. Tiene que ejercer un mayor influjo en la corrección de las costumbres. Sí, porque está hablando, nos va a quitar nuestras costumbres, dice acá, ¿no? Este cura dice, ¿no? Nos quiere quitar nuestras costumbres de obtener dinero fácil, ¿no? A costa de romperle el lomo a otro. Por eso, justamente, esta es la alternativa que sería la correcta. Tiene que ejercer la novela un mayor influjo en la corrección de costumbres. Te muestro estas costumbres terribles para que las rechaces. Tú como generación posterior vas a condenar este tipo de cosas para que no se repitan jamás. Y si se siguen repitiendo en tu generación, tienes que corregirlas. ¿Sí? Ese es digamos así, el anhelo que busca, o lo que busca Clorinda Mato con este tipo de novelas, ¿no? Y lo decía muy claro, pues, en su prólogo. Muy bien, la respuesta sería aquí la C. Vamos ahora a la pregunta número 9. El indigenismo de nuestra literatura actual no está desconectado de los demás elementos nuevos de esta obra. Por el contrario, se encuentra articulado con ellos. El problema indígena, tan presente en la política, la economía y la sociología, no puede estar ausente en la literatura. Mira. Y del arte. No puede estar ausente de la literatura y del arte. Se equivocan gravemente quienes, juzgándolo por su incipiencia o el oportunismo de pocos o muchos de sus corifeos, lo consideran en conjunto artificioso. En este fragmento de los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, José Carlos Mariátegui considera el indigenismo literario. ¿Te acuerdas que habíamos visto un fragmento donde decía que el indigenismo no es una moda, es un despertar de conciencia, ¿verdad? Muy bien, entonces, teniendo en cuenta ello también, el indigenismo literario es un instrumento de transformación social y político. Ojo, resalta el vínculo del indigenismo con el indigenismo literario,
con problemas sociales, pero no como un programa de revolución. O sea, no está hablando del indigenismo como una revolución o una rebelión de transformación social, no, es un momento de reivindicación, ¿no? El elemento opuesto al sentimiento colonialista literario no es un sentimiento opuesto, no es que sea un revanchismo con el colonialismo, no es decir, fuera lo hispano, no es esa característica tampoco, el resaltar lo indígena no debería ser, pues, netamente rechazar lo hispano o decir muera lo hispano, ¿no? Porque es evidente la transculturación que hemos tenido, ¿sí? Transculturación quiere decir fusión, ¿sí? Quiere decir fusión. O sea, exaltar lo indígena no es directamente, ¿ya? Matar lo hispano, o incluso las otras culturas que se han mezclado en el Perú, que muchas son de afuera y muchas son de adentro. Aquí hay una gran transculturación, ¿sí? De culturas ancestrales, ¿no? Desde antes de la época de los incas hay una transculturación. Entonces, no es eso el indigenismo, no es un chauvinismo, ¿sí? Bien, un discurso vinculado a los conflictos socioeconómicos. Recuerda que tanto González Prada como Mariátegui muestran que el indigenismo, el problema del indio específicamente es una cuestión social, ¿no? Bien, entonces se vincula a cuestiones sociales y a la vez, Mariátegui, por ejemplo, te dice que está basado todo esto en la forma de la economía, ¿no? El sistema que se lleva, el sistema económico, por ejemplo, semicolonial o semifeudal de la época en la que él estaba. Bien, entonces hace énfasis en el vínculo entre el indigenismo literario y los problemas sociales, políticos y económicos que existen. Bien, por eso Marete incluso dice que no es coincidencia que justamente surjan en una época donde incluso los más jóvenes líderes de grupos sociales están vinculados a ese tipo de tendencia, ¿no? La tendencia política social, ¿no? O socialista, mejor dicho, en la época de hace 100 años. Bien. Así es que aquí sería la C. Bien, vayamos ahora sí a la última pregunta. La última pregunta, la pregunta número 10. José Carlos Mariátegui, en los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, hace una crítica a toda la literatura anterior por su raigambre colonialista y por su espíritu hispanista. Tomando en consideración esta idea, completa la cita del ensayista. El indigenismo en nuestra literatura, como se desprende de mis anteriores proposiciones, tiene fundamentalmente el sentido de una reivindicación de lo cholo, de lo mestizo, de lo cosmopolita, de lo autóctono. Bien, Mariátegui recuerda que divide el proceso en 3, la colonialista, la etapa cosmopolita, la de literatura nacional. Esto también ya lo habíamos mencionado, lo había mencionado ya, lo había explicado, ¿verdad? Si te acuerdas. Bien, ahora, dentro de la búsqueda justamente de lo nacional, él resalta lo autóctono, ¿no? El llegar a la raíz popular autóctona, ¿ya? Antigua, que ha pervivido durante siglos y que forma parte de esa identidad nacional, ¿no? Que se va a encontrar después dentro de lo que sería la literatura. Entonces aquí lo autóctono sería, o sea, lo de aquí, lo que siempre estuvo allí en el ámbito popular y pervivió durante siglos, ¿no? Bien, ahí terminaríamos con el caso de la número 10 y tendríamos las claves en general. Y chicos, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy y nos veremos en otra ocasión. Hasta la próxima.